Juan Manuel de Rosas. De modo que cuando ustedes lo dispongan, iniciamos. ¿Te parece? ¿Querés ¿Ni 10 o querés esperar el cuarto? Bueno, son 10, como se queda. Arrancamos. Por la gente que ha venido, pero antes que nada, retribuirle el agradecimiento a ustedes desde el instituto. La verdad que, como te decía hoy Alberto, y como hablamos siempre con Pablo, fue un lindo vínculo que generamos, porque hacer charlas con historiadores que sean tan entendidos con este tema de Juan Manuel de Rosas, en este lugar emblemático que ha vivido, en esta etapa, para nosotros es un logro muy grande. Y bueno, bienvenidos. No sé cuántos de ustedes conocían ya el sitio de la cisterna. Sí, yo veo caras conocidas, pero otras que no tanto. Bueno, me alegro que haya gente nueva que venga a conocer este sitio que albergó a Juan Manuel de Rosas entre 1813 y 1838, justamente la época que se casa con Encarnación. Este era el solar, la casa, el caserón que vivía la familia Escurra. Anteriormente vivían los Arguibel, los abuelos de Encarnación. Entonces, cuando se casa Juan Manuel de Rosas, se van a vivir a la casa paterna. Pero debido a algún desavenencias que han tenido con los padres de Rosas, finalmente vienen a vivir acá. Hasta el fallecimiento en 1838 de Encarnación. ¿Y por qué nosotros estamos acá y por qué esto es público? Porque existe una ley de protección del patrimonio arqueológico y paleontológico. Es una ley de 2003 y dice que si hay una excavación, una obra pública, una obra privada, que haya remoción de tierra y haya potencial arqueológico y paleontológico, nosotros, como órgano de aplicación, la Dirección General de Patrimonio, Museos y Casco Histórico, que es la entidad que gestiona este sitio, que es órgano de aplicación de la ley, bueno, tenemos que velar por ese patrimonio. Entonces, ¿qué hacemos? Generalmente, cuando hay un potencial grande, como pasaba en este solar, cuando en 2017 empiezan a haber obras para montar este edificio, esto era una playa de estacionamiento a cielo abierto, entonces vinimos con el arqueólogo Ricardo Orsini, compañero mío, yo soy paleontólogo. Esta ley, como les decía, abarca estas dos disciplinas, la arqueología y la paleontología. Ricardo bien sabía que acá había vivido Juan Manuel de Rosas, pero tampoco sabíamos qué iba a haber. Nos encontramos con que vinimos a traer esta cédula de notificación de la ley, que es como obramos nosotros esta labor. Nos atendieron, la encargada de higiene y seguridad, le comentamos, le dimos la cédula que en el artículo 13 dice: si aparece un resto arqueológico, paleontológico o una estructura arqueológica, está en deber del desarrollador denunciar. Bueno, no solamente nos quedamos con esto, la llevamos a la encargada de higiene y seguridad, acá a la vueltita, donde existe otro sitio arqueológico que algunos lo deben conocer, en la Casa de Paz o el Pasaje Belgrano. Es otro sitio arqueológico privado en este caso, pero que tuvieron la buena voluntad los emprendedores, los desarrolladores, de contratar a un grupo de arqueólogos, rescatar muchos restos arqueológicos y estructuras, y ahora se puede visitar. Es un sitio privado, que bueno, es pago por supuesto, pero le llevamos a esta persona para decirle: mirá que puede aparecer todo esto. Sin saber que días después, empezada ya la excavación, irrumpe el domo de una gran cisterna, que da nombre a nuestro sitio arqueológico. Es esta cisterna que no sé si ya habrán visto. Es una cisterna, es una estructura que se montaba justamente bajo tierra en épocas que no había agua corriente en la ciudad de Buenos Aires. Y esta cisterna, bueno, por supuesto, se nutría de agua de lluvia, pero lo interesante es que es la más grande de la región, pudiendo acumular hasta casi 300.000 litros de agua. 8 metros de profundidad, 7,20 de diámetro. Y nos habla también del poder de la gente que habitaba este solar. Si bien todavía está en disputa saber quién la mandó a construir, nosotros creemos fehacientemente que la mandó a construir Juan Manuel de Rosas. Creemos que aproximadamente 1830, 1840. Es decir,
no solamente sucedió que pudimos rescatar esta cisterna, lo que sucedió en el medio fue lamentable, pero gracias a este hecho lamentable estamos disfrutando de este sitio. ¿Por qué? Porque vinimos a hacer lo que se llama un rescate de los restos que estaban dentro de la cisterna cuando irrumpe este domo de la cisterna. Un rescate no es una excavación sistemática, es justamente un trabajo casi de bombero, venir y sacar los restos materiales que tiraban dentro de la cisterna cuando ya no se utilizaba como receptáculo para líquido. Porque saben que estas cisternas quedaron en desuso en época de la fiebre amarilla, bueno, por una cuestión de salubridad, fines del siglo XIX aproximadamente. Algunas subsistieron un tiempo más. Entonces, ese material que va dentro de la cisterna para los arqueólogos es un tesoro, porque con eso reconstruyen la historia de la gente, de los habitantes de este solar. Entonces, bueno, logramos que, empezamos a hacer ese rescate. Al quinto día vinimos y estaban destruyendo ese domo de la gran cisterna. Bueno, pasaron muchas cosas, como se paró la obra, se instó al desarrollador desde lo judicial a contratar un grupo de arqueólogos, pero la verdad que hay que decir que también esta convivencia suscitó que este desarrollador no solamente contrate este grupo de arqueólogos por la justicia, sino que él se comprometió para subsanar este error a construir un museo de sitio y donarlo al gobierno de la ciudad. Y es lo que estamos gozando en este momento, y que la verdad que para lo que son, ustedes lo saben tanto como nosotros, que son del instituto, la verdad que lo público está muy difícil y hay muy poco dinero apoyando todo esto, entonces no podemos contar con los medios a veces, lamentablemente, como para montar un museo de esta magnitud. Así que tuvimos la suerte de que el desarrollador cumpla con esto y done después de mucho tiempo, porque esto fue en 2018 toda la excavación que fue supervisada por nuestro equipo, la Dirección General del Patrimonio Museos y Casco Histórico, que no solamente rescató todos los restos y conservó lo que quedaba de la cisterna, sino que descubrió 20 estructuras más, entre otras cisternas, pozos de basura, letrinas, y entre estas estructuras que se descubrieron se pudieron recolectar más de 15.000 restos arqueológicos. ¿Sí? Muchísimos, no solamente de la época de Rosas, que lo van a ver en la segunda vitrina, que refiere a ese periodo del siglo XIX, sino que anteriores, la época de Arribel, siglo XVIII, y posteriores, cuando esto pasa a ser gobernación oficial de la provincia de Buenos Aires, y luego le llamamos la etapa de las instituciones, porque también hacia la calle Bolívar existió los primeros tribunales de justicia, hacia la calle Perú, la primera escuela modelo de Sarmiento. Todo esto eran lotes que luego, en la década del 1830, Rosas compra, tanto los que llegaban hacia Perú como los que llegaban a Bolívar, así que todo el frente de Moreno, en esa época calle del Restaurador, como no podía ser de otra manera, compra todos esos lotes. Primero le compra el lote a su suegro y luego los anexos, los linderos. Así que bueno, y luego están estas dos vitrinas, que más que nada, bueno, la primera refiere, la de más atrás, refiere a los restos orgánicos encontrados en el solar, que es el sitio de restos orgánicos más diverso de la ciudad de Buenos Aires. Se determinaron casi 70 especies entre animales y zoológicas y botánicas. Y con eso también homenajeamos a Mario Silveira, que fue el zooarqueólogo que interpretó, yo lo pude ayudar en su momento, pero él es realmente el que entendía del tema, un pionero de la zooarqueología de la ciudad de Buenos Aires, interpretó estos restos, también interpretando un poco, visibilizando la dieta de los primeros porteños. Bien lo sabe vos, Pablo, que vas a dar una charla. Tengo el libro. Es el libro, no es poco que es incunable casi. Así que bueno, ahí mostramos algo de esa fauna y flora también que hemos encontrado. Y por último, esta vitrina es la única que no responde a ningún hallazgo en este solar, sino que visibiliza la paleontología porteña. Como les decía, esta ley 25743 de protección del patrimonio arqueológico y paleontológico abarca las dos disciplinas
Y es una manera de visibilizar la paleontología que podemos encontrar acá en la ciudad de Buenos Aires, que no vamos a encontrar dinosaurios porque no hay Mesozoico, pero encontramos Pleistoceno, la época de los grandes mamíferos, megamamíferos, como el Riptodonte, el Mastodonte, el Megaterio, y los mares que hubo, porque al menos 4 mares están detectados en la ciudad de Buenos Aires. El más grande, acá lo ven, como está esquematizado en ese mapa, que tapó 3/4 partes del territorio actual nacional y que fue hace 10 millones de años y se llamó Paranaense o Entrerriense. Ya les hablé demasiado, ahora sí, le agradezco mucho tanto al doctor Alberto Gili-Cantilo como al licenciado Pablo Vázquez esta vinculación con el instituto que nosotros valoramos tanto y que hoy tenemos la suerte de contar con el presidente del instituto, el doctor Alberto Gili-Cantilo, que nos va a hablar la época de Rosas, la historia y, bueno, ¿cómo se llama tu...? Sí, la vida de Juan Manuel de Rosas. La vida, Vamos a hablar un poco de Juan Manuel de Rosas. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Este vínculo se renueva todos los meses y que el mes que viene se va a hablar de la moda federal por Patricia Raffelini. Ahí sí me acordé del título. Es un análisis del retrato de Manuelita Rosas, del emblemático vestido rojo que usó. Así que bueno, Alberto, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, vamos a hablar de la vida de Juan Manuel de Rosas, que nace en esta ciudad de Buenos Aires, capital del entonces virreinato del Río de la Plata, el 30 de marzo de 1793. Él nace en la casa de su abuelo materno, el sargento mayor Clemente López Osornio, padre de su madre, Agustina López de Osornio, que había muerto luchando contra un malón de los indios. Él había sido un gran desarrollador, un hombre de campo. Él en esa época la civilización, llamémosle así, llegaba hasta el río Salado, y en la desembocadura del Salado, sobre el mar, él funda una estancia, el Rincón de López, es decir, prácticamente en la nada. Pero Clemente López de Osornio, un hombre que se dedicó toda su vida a la actividad del campo, fue sargento mayor de milicias, alcalde de Hermandad del Pago de Magdalena, un hombre realmente muy importante de su época que, como les decía, muere asesinado por los indios en un malón donde prácticamente él con su hijo mayor, Andrés, que tenía solo 26 años, enfrentan a la indiada y son obviamente muertos. Queda entonces el campo en manos de su hija, Agustina, que realmente se dedica a manejar el campo, ¿no es cierto? En una época en que prácticamente era raro que la gente de la ciudad tuviera un manejo directo de las estancias. Generalmente se delegaba en administradores, en mayordomos, pero Agustina, que también había estado siempre al lado de su padre y de su hermano, andaba perfectamente a caballo, conocía las actividades rurales y realmente ella fue la que se ocupó del manejo de esa estancia. Ella se casa con León Ortiz de Rosas, que era militar, capitán del regimiento fijo de Buenos Aires. En esa época colonial, prácticamente en el virreinato del Río de la Plata no había tropas regulares. Estaba el regimiento fijo
que tenía su sede aquí en la ciudad de Buenos Aires y que luego mandó una delegación a la ciudad de Salta cuando hubo que luchar contra los levantamientos indígenas en el Alto Perú. Y allí estuvo Martín Miguel de Güemes integrando este regimiento. León pertenecía a una ilustre familia española, los Ortiz, del caserío de Rosas, en el Valle de Soba, que es más o menos en la provincia de Burgos, toda esa parte del norte de España, de Santander, de Guipúzcoa. Allí la familia Ortiz de Rosas durante muchas generaciones se dedicó a la carrera de las armas al servicio del rey. El más destacado fue Domingo Ortiz de Rosas, que llega a ser teniente general y en premio a sus servicios es designado gobernador de la provincia de Buenos Aires. Antes de que se creara el virreinato del Río de la Plata, con el primer virrey, don Pedro de Ceballos, hubo como 32 gobernadores, porque esto era una gobernación, lo mismo que la gobernación del Paraguay, que dependía del virreinato del Perú. Es decir, en esa época todavía nosotros dependíamos de ese virreinato tan lejano cuya capital era Lima, ¿no? Cuando uno piensa las distancias, realmente era extraordinario, ¿no? Fue un destacado gobernador, Domingo Ortiz de Rosas, que era el bisabuelo de Juan Manuel. Se destacó organizando la ciudad, preparándola ante la posible invasión de piratas ingleses, y realizó una importantísima actividad por la cual posteriormente es trasladado, ascendido como presidente del Reino de Chile, como se decía. Es decir, atrás de la cordillera estaba lo que es actualmente Chile, que era una especie de capitanía general independiente del virreinato del Río de la Plata. Y allí va don Domingo, realiza una importantísima tarea. Él es el que funda la Casa de la Moneda, la actual Casa Rosada de Chile. Él fue el fundador. Funda la Universidad de Santiago de Chile, funda una cantidad de pueblos en distintos lugares, y finalmente el rey lo asciende con un título nobiliario de conde de Poblaciones. Posteriormente, después de 9 años, deja el gobierno, y cuando estaba volviendo a España, por abajo, es decir, tenía que pasar por el estrecho de Magallanes y demás, él fallece en alta mar. Con él había venido un sobrino, también llamado Domingo, y este Domingo Ortiz de Rosas queda en Buenos Aires, es militar, es capitán del regimiento fijo, y es el abuelo de Juan Manuel de Rosas, y ya quedan aquí la familia instalada. El padre de Rosas, León, también, al igual que su padre, continúa en el regimiento fijo, llega al grado de capitán. Él es tomado prisionero por los indios, está durante 8 meses prisionero, y en ese tiempo toma una relación muy intensa con
los indígenas, que realmente eso sirvió muchísimo para que en el futuro su hijo Juan Manuel de Rosas tuviera una activa relación con los pueblos indígenas, ¿no es cierto? Que fue una de las cosas más importantes que él hizo. Siempre los indios decían de que las dos personas más importantes que se habían relacionado con ellos en la época colonial habían sido el padre de Rosas y Pedro Andrés García, que fue después el padre del famoso Manuel José García, el que estuvo en la época de la entrega del Uruguay como un país independiente, pese a haber ganado la guerra contra el Imperio de Brasil. El padre de Rosas fue una personalidad muy destacada, y Rosas hace sus primeras letras en una pequeña escuela que tenía Francisco Argerich. Era un maestro donde acudían los hijos de las principales familias de Buenos Aires. Posteriormente, en 1806 y 1807, durante las invasiones inglesas, Rosas, siendo muy niño, tendría 13 años, tiene una importantísima actuación. En la Reconquista, él actúa a las órdenes de Santiago de Liniers. Él era un chico, pero ahí ya demuestra su liderazgo, porque él se junta con una cantidad de amigos, todos chicos de su edad, y tienen una destacada actuación, ayudando sobre todo a la artillería, llevándole las municiones, en fin, realmente es reconocido por cartas que le manda posteriormente Liniers a sus padres. En la invasión de 1807, en la defensa, allí ya tiene una actuación más orgánica, porque ingresa como soldado en el cuerpo de Migueletes, que era un grupo militar a órdenes de Alejo Castells, donde él actúa denodadamente. Es un cuerpo de caballería, él ya andaba perfectamente a caballo. Su verdadera vocación era el campo, como él siempre dijo. Y bueno, después de esta actuación en las invasiones inglesas es cuando Rosas decide dedicarse a la vida pastoril, a la vida de campo. Y realmente hace una actividad interesantísima, porque se enfoca el tema del campo como una verdadera empresa, es decir, va a vivir al campo, se instala allí, comienza a realizar una actividad de tipo industrial, organiza los saladeros, hace una sociedad con Juan Nepomuceno Terrero y Luis Dorrego, hermano de Manuel Dorrego, con los cuales comienzan con un saladero denominado Las Higueritas, en la actual zona de Quilmes, y posteriormente se dedica toma la idea de exportar esa carne salada a distintos lugares, incluso del exterior, y comienza por el Brasil, pero luego toma la idea de decir, no, bueno, vamos a llevarlo incluso a lugares cada vez más lejanos, llevémoslo hasta Cuba, en fin, y organiza una especie
de unión de estancieros, una especie de sindicato así de gente de campo, que incluso organiza toda una flota de buques mercantes para llevar sus mercaderías, porque él llega a la conclusión de que si no podía lograr eso, tenía que venderle sus productos a los ingleses, que eran los que tenían los barcos, y luego los ingleses sí, hacían toda la exportación y le pagaban a los de aquí 3 y lo vendían a 10, ¿no es cierto? Y se da cuenta la importancia de que hubiera un justo precio para nuestros productos. Realmente la actividad de Rosas fue importantísima, tal es así que incluso los ingleses llegaron a verse preocupados y perjudicados por toda esta actividad que él realizaba con estos saladeros, y consiguen que el director supremo, Juan Martín de Pueyrredón, impidiera la existencia de saladeros. Ya no iba a haber más saladeros nuestros, y entonces Rosa dice, bueno, está bien, yo me voy a dedicar a trabajar el campo, y empieza con sus socios a comprar grandes extensiones de campo, fundamentalmente la estancia Los Cerrillos en San Miguel del Monte, donde está el famoso rancho de Rosas, ese rancho que se puede estaba dentro de la estancia Los Cerrillos, y que luego posteriormente lo trasladaron actualmente a la ciudad de Monte, donde se puede visitar, ¿no es cierto? Y ahí vivía Rosas con Encarnación Ezcurra, con quien él se había casado en 1813, y realmente también una mujer que lo acompañó en toda su vida política y su vida de empresario rural. La madre de Rosas, que tenía un gran carácter, al principio no quería que se casara con Encarnación porque consideraba que los Ezcurra, en fin, que podía haber mejores candidatos para Rosas. Entonces Rosas y Encarnación hacen una triquiñuela, que es dejar así a la vista una carta de Encarnación diciendo que está embarazada. Entonces la madre lo lee y dice, bueno, ahora sí, tienen que casarse, y efectivamente así este matrimonio se casa. Encarnación fue su gran compañera. Rosas escribe sus famosas instrucciones a los mayordomos de estancia, que es un libro extraordinario donde prácticamente explica paso por paso cómo había que trabajar en los campos, en las estancias. Hay una edición muy buena que tiene el prólogo de Pablo Vázquez, interesantísima, se lo recomiendo al que lo pueda comprar. Y también escribió, y se descubrió después en los archivos de Adolfo Saldías, unas instrucciones a los capataces de chacra, porque Rosas no solo se dedicó a la hacienda ganadera, sino que también se dedicó a la importancia de la agricultura. Y no solo para él, sino también para asentar a los indios, que eran nómades, y él les empieza a regalar arados y extensiones de tierra para que se vayan asentando. Realmente fue una gran personalidad. Prácticamente todo el mundo quería ir a trabajar a sus estancias, porque además él dirigía personalmente y la gente estaba perfectamente pagada, y iban todo tipo de gente, de los gauchos, los indios, los negros, todo el mundo quería trabajar con Juan Manuel de Rosas. Y tal es así que él a sí mismo
como ocurría en esas épocas, los estancieros tenían que ocuparse de las milicias y manejar las milicias en la zona. Rosas fue capitán de milicias y en 1820, cuando la crisis, con la aparición de los caudillos federales del interior contra los directores supremos de Buenos Aires, Rosas viene a la ciudad siendo designado coronel de milicias con sus famosos Colorados del Monte. Trae 2.000 soldados que venían del interior, gente de las estancias, que vienen a poner un poco orden en esta ciudad que se encontraba realmente víctima de los ataques de los federales del interior. Rosas incluso logra tomar contacto con ellos y se une sobre todo con Estanislao López y ve que como no se concretaban un arreglo para poner fin a esa lucha civil, él va directamente a entrevistarse con Estanislao López, habla con él. Estanislao López le dice que habría que hacer un tratado secreto donde Buenos Aires le tenía que indemnizar por las pérdidas que habían ocurrido. Y bueno, Estanislao López pide 20.000 cabezas de ganado como indemnización, y Rosas dice, bueno, yo voy a poner 25.000 y las voy a poner yo, y efectivamente así logra solucionar ese tema que pone fin a esa lucha entre Buenos Aires y las provincias del interior. Realmente Rosas fue en ese momento una gran figura, porque él en el año 20 finalmente logra que se instale como gobernador Martín Rodríguez, y él ya se vuelve a sus estancias. Sin embargo, posteriormente, a raíz de la revolución de Lavalle del 1 de diciembre de 1812 y el fusilamiento de Dorrego, Rosas tiene que tomar el manejo del Partido Federal, y él, que en realidad hasta ese momento pensaba nada más que dedicarse a su vida de campo, ya tiene que ocuparse de temas de alta política. Tal es así que directamente deciden elegirlo como gobernador de la provincia de Buenos Aires, y asume en diciembre de 1829. En este primer gobierno de Rosas, él organiza la provincia, organiza el interior, ayuda a la enseñanza, en fin, realiza un trabajo muy interesante, pero luego se da cuenta de que en el Partido Federal comienzan a aparecer algunos problemas. Por eso él en 1831 firma el Pacto Federal, inicialmente entre Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, después se van adhiriendo otras provincias, contra la Liga Unitaria que estaba en el interior del país, comandada por el general Paz.
Realmente fue muy importante este pacto federal, que en realidad fue una forma que mantuvo unida al resto de la Argentina, porque se iban sumando las distintas provincias, prácticamente hasta el fin del gobierno de Rosas, durante 20 años después. Rosas nota que en el Partido Federal había un grupo que consideraba que había que, en fin, tomar contacto con otros sectores. Eran los federales cismáticos, como le decían, que eran los de fundamentalmente el gobernador que lo sucede, que es el general Juan Ramón Balcarce, y de su ministro de guerra, el general Enrique Martínez. Y había otro grupo que era el de los apostólicos, o sea, los partidarios de Rosas, fundamentalmente dirigidos por el doctor Tomás Ganchorena y el doctor Felipe Arana. Rosas deja el gobierno, pese a que le piden en 3 ocasiones su reelección, pero él decide hacer su famosa expedición al desierto, que realmente fue importantísimo en esa época, expedición que prácticamente tiene que hacer él solo, con sus propios medios, porque el gobierno de Buenos Aires, que le había prometido tropas y armas y ayuda, iba demorando las cosas y al final se da cuenta de que lo iban a dejar en la estacada y él decide salir solo. Y realmente hace una expedición extraordinaria, parte de San Miguel del Monte, y bueno, va a toda la parte del interior y llega hasta el Río Negro, el Río Colorado, básicamente con el objetivo de luchar contra indios que venían desde Chile, indios enemigos. Es decir, Rosas había hecho una muy buena gestión con tribus indígenas amigas, pero estos que venían de Chile, cruzando la cordillera, enviados por capitalistas chilenos, sobre todo británicos, que mandaban o financiaban a estos indios, que hacían malones, y prácticamente el nato de Facundo Quiroga. Realmente había comenzado también unos ataques internos de los unitarios contra los federales, y esto había generado realmente una serie de problemas muy grandes. Rosas toma este segundo gobierno y en 1835 dicta la ley de aduanas para asegurar la defensa de la producción del interior de nuestro país contra los extranjeros, porque fundamentalmente los ingleses querían, en plena revolución industrial, utilizar a nuestro país para venir acá y vender a precios así de dumping sus productos. Realmente, y bueno, con la ley de aduanas eso beneficia a toda la incipiente industria del interior, porque le comienza a poner gravámenes a los productos extranjeros. Realmente en el segundo gobierno Rosas tiene que luchar contra enemigos internos y externos. Sufre en 1837 la revolución de los hacendados del sur, en fin, comienzan a haber problemas
de tipo económico, y en el 38 directamente se sufre el bloqueo francés cuando los franceses se dan cuenta de que su protegido, el mariscal Santa Cruz, presidente de la Confederación Peruano-Boliviana, que había declarado la guerra y que había invadido nuestras provincias del norte con la idea de quedarse y de incorporar esas provincias, ante un ejército que prácticamente estaba muy lejos y que no tenía ni tropas ni armamento. Sin embargo, ahí, bueno, Rosas consigue, gracias a la unión con los chilenos, porque Santa Cruz no solo quería quedarse con nuestras provincias del norte, sino con las provincias del norte de Chile, y los chilenos logran la derrota de Santa Cruz en Yungay. Esto hace que se quedaron con la sangre en el ojo los franceses, inventan una serie de argumentos, falaces contra Rosas. Rosas no los acepta y directamente decretan un bloqueo de nuestro Río de la Plata y de los ríos interiores, pensando que en pocos meses Rosas iba a tener que ceder y rendirse a los franceses. Y dicen, bueno, esto en 3 meses lo solucionamos, le dicen a los ingleses, esto lo vamos a arreglar y va a ser una forma de que no se levanten contra nosotros en ninguna otra parte de América. Sin embargo, pasa un año y seguía el bloqueo francés, y nosotros seguíamos trabajando lo más bien, y hay todo un apoyo muy grande del interior a Rosas. Bueno, finalmente tienen que levantar el bloqueo francés, pero posteriormente, en 1845, viene la invasión anglo-francesa, de la escuadra anglo-francesa, que eran las 2 escuadras más importantes del mundo, que deciden invadirnos. Primero se van a Montevideo y luego van Paraná al norte, con 20 buques de guerra, de los más modernos, buques a vapor, la artillería, en fin, todo tipo de armas de última generación de ese momento, y trae también 90 buques mercantes, porque la idea era comerciar con las provincias lindantes con el Paraná, es decir, norte de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, y llegar hasta Asunción del Paraguay. Rosas lo manda a su cuñado Lucio Mansilla, tenemos acá a Cristina Vega, que es descendiente de Mansilla, para que se haga cargo de la defensa de nuestros intereses contra los anglo-franceses. Y Mansilla decide, bueno, lo único que podemos hacer es simbólicamente, en un recodo donde se estrecha el río, colocar 3 líneas de cadenas, en el medio poner el único buque que teníamos nosotros, que era el Bergantín Republicano, a cargo de Tomás Cray, único buque contra los 20 que venían, y las cadenas con una serie de pequeños barquitos como una forma de impedir o de demorar el avance. Y además, en la vuelta del Obligado, poner 3 grupos de artillería, unas baterías para ir atacando también a los buques. Por supuesto, con cañones que teníamos nosotros,
inferiores en cantidad y en calidad contra los que venían en los barcos. Realmente fue importantísimo esa batalla. El 20 de noviembre de 1845, Día de la Soberanía Nacional, que todos recordamos, donde, bueno, desde la mañana hasta las 3 de la tarde luchan denodadamente y realmente les costó mucho cortar las cadenas, pero finalmente lo logran. El bergantín Craig lo hace explotar porque se había quedado sin municiones. Las baterías de artillería se quedan también sin municiones. Intentan desembarcar los anglo-franceses con su infantería de marina, son resistidos por nuestras tropas. Estaban allí el regimiento patricios de infantería, estaban los milicianos, en fin, toda la gente de la zona. Luchan denodadamente. El general Mansilla es herido por un tiro de artillería, pero finalmente los logran que se vuelvan a los barcos y tienen incluso que retirarse para nada al Bajo durante un mes hasta poder reorganizarse y para seguir para adelante. Sin embargo, no logran desembarcar, no solo para comerciar, sino tampoco para aprovisionarse, porque Mansilla organiza todo un sistema en el cual los van siguiendo las tropas desde nuestro territorio, e incluso llevando pequeños cañones en los caballos y los van atacando en los distintos lados. Realmente fue una guerra heroica que se denomina la Guerra del Paraná. Finalmente, cuando vuelven, el 4 de junio de 1846, Mansilla los espera en la angostura del Quebracho, sobre unas barrancas enormes, y al pasar por allí toda la escuadra enemiga, prácticamente no podían acceder a nuestras tropas, que los bombardeaban desde arriba. Realmente fue extraordinario. Nosotros tuvimos, creo que, un muerto y 2 heridos, en cambio ellos tuvieron 60 muertos, heridos, perdieron 6 barcos mercantes, 2 de guerra. Prácticamente esa batalla fue el final de esta guerra del Paraná y la derrota de este grupo invasor, porque ahí, ya después de eso se dieron cuenta de que era imposible continuar y Inglaterra lo manda a Lord Howden a pedir un tratado de paz que realmente lo logra el ministro Arana, que les exige el reconocimiento de nuestros ríos interiores, la devolución de la isla de Martín García, que se habían apoderado, la devolución de nuestros buques, el reconocimiento de nuestra soberanía sobre todo en esos sectores, y además 21 cañonazos de desagravio a nuestra bandera. Realmente fue un éxito total. Después se hizo el tratado Arana-Lepredur con los franceses y terminó esa situación. Rosas prácticamente había logrado la pacificación del país con el interior y con el exterior, porque después de esta guerra contra los anglo-franceses ya tropas extranjeras no venían. Y en el interior Lavalle,
que había intentado una campaña libertadora, se dio cuenta de que era perseguido, derrotado y finalmente termina muerto. De modo que se había llegado prácticamente a un momento de paz. Sin embargo, poco después, los intereses externos continuaron buscando a ver cómo hacían para deshacerse de Rosas. Y buscan la traición de su principal militar, que era el general Justo José de Urquiza. Rosas había declarado la guerra al imperio esclavista del Brasil y lo nombra jefe de nuestro ejército a Urquiza. Pero Urquiza se vende a los brasileros. Realmente es muy interesante el análisis de toda una compra en dinero en efectivo, ¿no es cierto? Incluso él le vende su caballada a los brasileros. Bueno, termina siendo el famoso ejército grande con el cual invade Buenos Aires y finalmente lo derrota a Rosas en la batalla de Caseros. Luego de Caseros, Rosas vuelve a Buenos Aires. En el camino manda su renuncia a la legislatura, incluso herido en la mano y demás, y se tiene que embarcar rumbo al exilio, donde va a estar 25 años en el exilio, viviendo en la más absoluta miseria. Prácticamente él, que había sido uno de los hombres más ricos de su época, riqueza que había hecho con su trabajo, porque a Rosas se lo criticó de muchas cosas, pero de corrupción económica, eso fue lo único que nadie le pudo decir nada. Y todas sus estancias, sus posesiones directamente se las confiscan, y Rosas tiene que terminar en una pequeña granja, trabajando él como un gaucho más, con unas pocas vacas, hasta que a los 87 años estaba solo. Su hija Manuelita se había casado y vivía con el marido en Londres. Y bueno, un día sale temprano, hacía frío, tiene un enfriamiento, una neumonía, y, bueno, y 10 días después muere Juan Manuel de Rosas. Realmente es una figura muy interesante para todos los argentinos. Yo creo que si nosotros analizamos a la figura de Rosas, vamos a ver en él el hombre que quiso mantener incólume todo el territorio que habíamos recibido del virreinato del Río de la Plata. Porque claro, se había ido desmembrando fundamentalmente a pedido de las fuerzas extranjeras, ¿no es cierto? Los ingleses, con la segregación de la banda oriental, que se había terminado en convertir en la República del Uruguay, perdimos eso. Después Sarmiento, desde su exilio en Chile, quería que la región de Chile y la Patagonia fuera de los chilenos. Por el norte, el mariscal Santa Cruz y los franceses habían querido quedarse con nuestras provincias de Jujuy, Salta, toda la parte. Y después Rosas tampoco reconoció la independencia del Paraguay, porque consideró que el Paraguay tenía que
continuar siendo parte de una confederación, y él siempre le señaló a los paraguayos que al contrario, ellos eran proclives al Imperio del Brasil y que terminaron prácticamente derrotados por los brasileños en la guerra de la Triple Alianza. De modo que yo creo que eso es una de las grandes virtudes de Rosas, la defensa de la integridad de nuestro territorio, la defensa de nuestra soberanía nacional, la defensa de la fuerza productiva, del trabajo, como la ley de aduana, y sobre todo esa visión de un país distinto, porque lamentablemente después de Caseros todo lo que significó ese periodo federal ya cambia y viene otra generación donde vuelven un poco a mirar hacia el exterior, ¿no es cierto? Es decir, la generación del 80 es un poco una generación que empieza a vernos hacia Inglaterra, estamos en la época de Roca, en fin, ya las cosas cambian y tardó mucho tiempo hasta que hubiera posteriormente unas ideas de un régimen argentino, ¿no es cierto? Yo creo que es una figura que tenemos que estudiar, conocer y valorar. Nuestro instituto queda en la calle Montevideo 641, entre Piemonte y Tucumán. Tenemos allí una biblioteca dedicada a Rosas y la época de la Confederación Argentina, de modo que todo aquel que quiera conocer más sobre todo este tema, estamos a su disposición. Y para terminar, les quiero comentar que en la ciudad de Buenos Aires las calles básicamente tenían el nombre de los santos. La calle donde nació Rosas se llamaba Santa Lucía, después Cuyo y ahora se llama Sarmiento, ¿no es cierto? Ya cuando en la época de Mitre y de Sarmiento. Y Rosas cambió 3 nombres de calles. Uno, la calle de la Catedral, la que desembocaba en la Catedral, no sobre la Plaza de Mayo, sino la lateral, que le puso San Martín, es la actual calle San Martín, donde está el Banco Provincia, que era entonces la sede del consulado, que era un lugar muy importante. Ella, Rosa, le puso calle San Martín, de quien él fue un gran admirador. Bueno, recibió el sable de San Martín, en su artículo 3 del testamento, y se carteó con San Martín. Es interesantísima toda esa correspondencia, pese a que no se conocieron personalmente. Después estaba la calle, la actual calle Rivadavia, le puso Camino de Facundo Quiroga, porque cuando lo traen a Facundo Quiroga desde Córdoba, vienen por Rivadavia y entonces a toda esa calle se le puso Camino Facundo Quiroga. Y tercero, como bien dijo acá, se ha comentado, esta casa, que era la casa donde vivió Rosas, le pusieron calle Restaurador Rosas. O sea que son esos 3 cambios notables, ¿no es cierto? Posteriormente, hoy día, claro, se han cambiado todos los nombres de la calle, Mitre, Sarmiento, todos los... lamentablemente acá, cuando se quiso poner una calle que se llamara
Rosas, que iba a ser el actual Sarmiento, de Plaza Italia hasta el Monumento a los Españoles, y que después siguiera Sarmiento, ¿no? Era un poco eso, pese a que hubo una audiencia pública, hubo 300 a favor, después al final quedó en nada. Y bueno, por lo menos tenemos una estación de subterráneo, el Juan Manuel de Rosas, ¿cierto? Esperemos algún día tener una calle. ¿En qué época fue esto de la audiencia pública y la posible? Y eso fue, no, hace unos cuantos años. No, al final de Menem. Porque estaba Pacho sí, pero sí, pero yo no sé. Pues yo fui a hablar. Sí, no, ahí habla. No, mira, no me acuerdo exactamente. Hace muchos años. Pero Monroe no se llamó en un momento. No, porque en su momento, te cuento, en su momento, cuando después del proceso, cuando se volvió al gobierno, antes del proceso, en el año 73, en el tercer gobierno de Perón, la legislatura de la provincia de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, le puso a la actual calle Monroe Juan Manuel de Rosas, y le puso a la calle Canning Scalabrini Ortiz. Después, cuando viene el proceso militar, ahí Scalabrini Ortiz se salvó y continuó como Scalabrini Ortiz. ¿Ah, sí? Y después con el tema de Malvinas, sí. Ah, y después bueno, mirá vos, o sea que volvieron, fíjate vos qué insólito, ¿no? Pero Rosas lamentablemente nunca más, y sigue siendo Monroe, que además, La ruta 4. fíjese que Monroe es nada menos que aquel que tuvo la teoría de América para los americanos del norte. Es decir, nosotros, de modo que yo creo que eso es un tema que queda pendiente, pero bueno, ya algún día lo veremos. Por lo menos hemos visto la estatua de Rosas de Palermo, de modo que todo eso es logros que se han ido y el retorno de los restos. El retorno de sus restos. No, ha habido indudablemente una serie de cosas muy importantes que se han hecho. Bueno, acá yo le pedí a Pablo que pusiera algunas imágenes, porque vas a hablar más allá de lo que uno converse, siempre es bueno ir